Revelaciones sagradas, la infancia inesperada de Jesús expuesta por sus hermanos en el plan divino en el tercer año de Joacim, en la pequeña ciudad de Belén. El aire era denso con la tristeza y la opresión impuestas por el dominio romano. Las promesas de la redención parecían un eco lejano en el corazón del pueblo judío, sumido en la desesperanza. María y José, simples mortales día a día, cargaban con una misión sagrada, cuidar al Hijo de Dios. Desde el momento en que el ángel Gabriel trajo la visión del nacimiento del Mesías, el destino de su primogénito se vio revestido de una gloria que desbordaba la cotidianidad. Mientras en el hogar de Nazaret, Jesús crecía, el misticismo de su naturaleza divina comenzaba a chisporrotear en los corazones de sus hermanos, Santiago y José. Cada palabra que pronunciaba, cada acto que ejecutaba, era un espejo deslumbrante donde se reflejaban verdades celestiales. La sencillez de la vida judía que conocían chocaba con la extraordinaria existencia de su hermano, quien prodigaba sabiduría en su andar. ¿Quién es este niño?, se preguntaban a menudo, sintiendo el peso de sus expectativas y la sombra de la incredulidad. Las festividades de la Pascua se acercaban, recordando la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. La familia emprendió el viaje a Jerusalén y, en medio del bullicio del templo, los aromas del sacrificio y las alabanzas resonaban en los corazones. Sin embargo, un suceso inesperado los sacudió. Jesús, de 12 años, había desaparecido entre la multitud. Pasaron 3 días llenos de angustia hasta que lo encontraron en el templo, en conversación con los maestros, asombrando a todos con su entendimiento. La casa de mi padre, declaró Jesús, desafiando no solo la percepción de su familia, sino también el entendimiento de las multitudes. En ese momento, Santiago sintió su corazón tambalearse entre la luz de la revelación y la oscuridad de la duda. ¿Por qué su madre y él no comprendían la verdad que se desplegaba ante ellos? La figura del hermano como el Mesías traía consigo un peso que ninguno de ellos había considerado en su totalidad. La incertidumbre crecía como un fuego en sus corazones. ¿Reconocerían su verdadero llamado divino o se desviarían al camino contrario? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la festividad avanzaba, la tensión creció. Santiago y José miraron a su hermano con una mezcla de temor y admiración. El instante en que Jesús, el niño de Nazaret, reveló su esperanza y propósito para el mundo, se convertiría en el catalizador de un camino que sorprendentemente los uniría en un destino que solo Dios había planeado. La pregunta resonaba en sus almas: ¿están dispuestos a aceptar este llamado divino y salir de la sombra, iluminados por la promesa de Dios? La historia estaba apenas comenzando, y lo que Dios había diseñado aún permanecía velado en un futuro lleno de incertidumbre y gloria. En los días siguientes al asombro en el templo, la familia de Nazaret regresó a su hogar, pero el eco de las palabras de Jesús resonaba en los corazones de todos los que lo rodeaban. María, la madre, guardaba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre el destino único de su hijo, mientras que Santiago y José luchaban con su comprensión. La vida diaria continuaba, pero el aire estaba impregnado de una expectativa palpable, como el instante previo a una tormenta. Santiago, el mayor de los hermanos, se sintió atrapado entre su amor por su familia y la creciente duda que se aferraba a su espíritu. Comenzó a alejarse un poco, buscando respuestas que parecían inalcanzables. Caminaba por los senderos de Nazaret, donde los murmullos de los aldeanos lo perseguían. Ese niño, el hijo de José, ¿será realmente el Mesías?, preguntaban algunos con incredulidad. Santiago aspiraba a respuestas, pero encontraba solo más preguntas. Una tarde, mientras meditaba a la sombra de un olivo viejo, decidió que debía encontrar a su hermano y confrontar el misterio que lo rodeaba. ¿Por qué, Jesús, por qué no hablas con claridad? ¿Por qué las promesas de Dios parecen estar envueltas en un velo de confusión?
pensó mientras se dirigía a la casa donde residían. Al llegar, vio a Jesús discutiendo con un grupo de amigos. Con el corazón palpitante, se acercó. Hermano, comenzó, ¿qué es todo esto? ¿Quién te ha dado este conocimiento? Los rabinos hablan de ti, mencionan tu nombre como un maestro, pero los que nos conocen han empezado a murmurar. Jesús, al escuchar las palabras cargadas de preocupación de su hermano, miró a Santiago a los ojos con una profunda tristeza y revelación. Es necesario, Santiago, que mi mensaje sea traído a las multitudes. No se trata de mí, sino del plan de mi Padre en los cielos. Las Escrituras hablan de esto, el profeta Isaías lo anunció, he aquí que yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, Marcos 1:2. Estas palabras, colmadas de significado, hicieron temblar a Santiago y lo confrontaron con la verdad que aún no podía aceptar. Mientras luchaba con la idea de que su hermano era el elegido, el Espíritu de Dios empezó a mover su corazón, sembrando semillas de fe en un terreno de duda. En los días que siguieron, una palabra se esparció por los caminos y cerca de las sinagogas, la gente comenzaba a hablar de un nuevo maestro, un rabí que conocía las Escrituras como nunca antes. Aquellos que conocían a Jesús de su infancia lo miraban con escepticismo, pero el eco de su sabiduría se expandía. Había seguidores que sentían la chispa de algo mayor, un desarrollo del plan divino ya anunciado por los profetas. María, al observar la transformación de su hijo y el susurro del pueblo, comenzó a entender que su bendición era de un alcance sobre el cual nunca había imaginado. Cada mirada, cada palabra, cada susurro, la guiaba a colocar su fe en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el control perfecto de cada circunstancia, pero en lo profundo, una sombra aún acechaba. Mientras Jesús comenzaba a atraer multitudes atentas, sutiles opositores comenzaban a levantarse en sus corazones. Los fariseos, celosos y ansiosos por mantener el status quo, ya tejían sus planes. El tiempo de la revelación estaba llegando. La tensión se hacía palpable, y todo indicaba que lo que se avecinaba sería un crisol donde se probarían no solo las creencias de Santiago y José, sino la fe de una nación entera. ¿Responderán a la revelación de Dios, o se verán consumidos por sus dudas y debilidades? La historia aún estaba siendo escrita, como un scroll divino desenrollándose en las travesuras del tiempo. Un viento fresco soplaba en los corazones de hombres y mujeres, mientras el plan de Dios se activaba como nunca antes, revelando vislumbres de una gloria inminente. La espera para el cumplimiento se tornaba cada vez más intensa, y las partes del divino rompecabezas comenzaban a encajar, de manera que el pueblo pudiera entender que lo que los ojos no han visto y lo que los oídos no han oído, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y violetas, los días en Nazaret se tornaban cada vez más densos con la incertidumbre. La familia de Jesús seguía lidiando con el peso de los murmullos que rondaban su hogar. Santiago, aún atrapado en la lucha entre la lealtad a su hermano y los retumbar de las voces del pueblo, se encontraba en un estado de inquietud. Con su corazón dividido, decidió convocar a su hermano y poner a prueba la relación fraternal que había sido su vida antes de que la ambición de Dios comenzara a manifestarse. Una mañana, en el taller familiar, Santiago reunió el valor necesario y buscó a Jesús mientras éste trabajaba la madera, creando algo de ella con manos callosas y hábiles. Hermano, comenzó con voz firme pero temblorosa. Voy a ser honesto contigo. Muchos de nosotros estamos confundidos. Al decir que eres el Mesías, estás desatando tormentas en nuestras almas. ¿Por qué no te manifiestas claramente? ¿Por qué no reclamas tu reino y lo haces evidente para todos? Jesús dejó a un lado su trabajo, y con la mirada serena que siempre había reflejado, miró profundamente a su hermano. Santiago, el tiempo de la revelación no me pertenece, sino a aquel que me envió. Aún así, te digo que lo que haré no será lleno de gloria como tú lo piensas. Habrá sufrimiento, habrá rechazo, y la verdad será sacrificada. Las Escrituras están escritas y deben cumplirse. Yo soy el cumplimiento de las profecías. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Santiago, una mezcla de temor y esperanza. Su mente luchaba por comprender el significado de aquella declaración. ¿Sufrimiento?
¿Por qué? La nación clama por liberación, y tú podrías ser el rey que nos guíe. ¿Por qué no tomas acción? ¿Por qué te sumerges en la humildad? Mientras su hermano hablaba, una sombra pasó por el rostro de Jesús, como si una comprensión profunda estuviera apretando su alma. A veces, Santiago, el camino que debemos tomar no es el que esperamos. Las esperanzas de la humanidad están llenas de ambiciones terrenales, pero el camino que he de recorrer es un camino que llevará a la redención. El justo por el injusto. Recuerda las palabras del profeta: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, Isaías 53, 5. Esta es la verdadera naturaleza de mi misión. Santiago se sintió abrumado. Las palabras de su hermano comenzaron a sembrar en él una lucha más profunda, mientras las visiones de su madre y su familia se mezclaban con la revelación de un propósito más grande. Sin embargo, las palabras de desconfianza aún quedaban flotando pesadamente en el aire, proveniente de aquellos que lo rodeaban. Pronto, en las sinagogas locales, comenzaron a correr rumores de un nuevo maestro que realizaba milagros y hablaba con autoridad sobre los textos sagrados. Nombres como el Nazareno empezó a ser pronunciados con mezcla de temor y admiración. Algunos ya le buscaban, otros simplemente murmuraban a sus espaldas con incredulidad. María, con su corazón dividido entre la protección de su familia y la aceptación del propósito divino, supo que debía orar en silencio por sabiduría y fortaleza. Mientras la sombra de la adversidad se extendía, el eco de los fariseos resplandecía en el ambiente. Celebraban sus antiguas tradiciones con una rígida determinación de que cualquier desafío a su autoridad debía ser erradicado. La cosecha de desconfianza crecía, y lo que comenzaba como un susurro de esperanza podía transformarse en una tormenta de oposición. Santiago, decidido a buscar la verdad, se encontró un día con un antiguo escriba que había estudiado las Escrituras profundamente. Si tu hermano realmente es el Mesías, debe confirmar con poder lo que dice. La profecía debe cumplirse con señales, no solamente con palabras, le dijo el escriba, dejando a Santiago en un estado de reflexión. Mientras el pueblo se agitaba, el cielo se oscurecía y la voz de Dios comenzaba a moverse entre ellos. Las semillas de la revelación estaban a punto de brotar, y la siguiente etapa del plan divino se acercaba. Santiago entendió que quedaba un hilo tenso entre la fe y la duda, marcado por su propia búsqueda. Sin embargo, el tiempo estaba de parte de la eternidad, para que las cosas que Dios había preparado fueran reveladas. El eco de las promesas aún resonaba, y Santiago se preguntaba: ¿qué camino tomará mi hermano? Entonces, un nuevo mensaje brotó: las cosas que no ven no son más que la sombra de la gloria que viene. Hasta el momento del cumplimiento, la espera en fidelidad sería clave, y en esa espera, el misterio de Dios se desplegaría como una flor en floración. Mientras el pueblo de Nazaret comenzaba a vivir en la tensión de la incertidumbre, en la casa de María, el clima era de oración y reflexión. Aquella mañana, con el aroma del pan recién horneado flotando en el aire, ella se sentó a la mesa con sus hijos. Sus ojos se posaron en Santiago, cuya inquietud contrastaba con la calma de sus otros hijos. Sin embargo, había una preocupación común: la creciente atmósfera de desconfianza hacia Jesús. Madre, comenzó Santiago, rompiendo el silencio, la gente no cesa de hablar sobre él. Dicen que está cambiando a las multitudes y que podría ser el Mesías. Pero, ¿por qué se niega a mostrarse? ¿Es esta la promesa que esperábamos? Su voz, llena de emoción, resonó en las cuatro paredes de aquel hogar. María, con una sabiduría adquirida por la vida y revelada por el Espíritu, respondió suavemente: Santiago, recuerda las palabras del ángel que me visitó. Este será llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, y su camino no es como el nuestro. Su misión va más allá de la gloria que esperamos. El camino de Dios es misterioso y muchas veces doloroso. Debemos ser pacientes y confiar en su plan. Mientras tanto, en las sinagogas, las enseñanzas de Jesús iban atrayendo la atención de muchos. Aunque algunos lo veían con el recelo de los fariseos, otros sentían que su mensaje resonaba profundamente con las verdades de las Escrituras. Era un Pedro, un grupo de pescadores y un centurión que alguna vez había escudriñado los textos sagrados, quienes comenzaron a seguirlo, seducidos por su poder. Un día, mientras Jesús estaba en la sinagoga de Cafarnaúm,
Las palabras del rabí se llenaron de autoridad y gracia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Cada oración resonaba en los corazones de quienes escuchaban, como un eco de las profecías de Isaías. Los fariseos, inquietos por la popularidad de Jesús, comenzaron a desear una confrontación. ¿Quién se atreve a reclamar tan alto honor?, murmuraban en las sombras. Eran hombres que valoraban sus tradiciones por encima de la verdad, y su rechazo al mensaje de Jesús los llevaría a una mayor enemistad. Pronto, buscarían maneras de desacreditarlo. Mientras tanto, Santiago se encontró al lado de un grupo de hombres que habían presenciado los milagros de Jesús. ¿Cuáles son estas señales de las que hablan?, preguntó uno de ellos. Otro, con el corazón lleno de fe, respondió: la paciencia de Dios es más grande que nuestra comprensión. Él ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados, no a establecer un reino terrenal. Santiago sentía el tirón en su alma. Pero, ¿cómo podríamos estar seguros? ¿Hay un camino claro hacia la verdad? En ese momento, uno de los hombres, que había sido ciego y había recuperado la vista, dijo: lo que veo en Jesús es más que evidencia, es una revelación. Mis ojos fueron abiertos, pero mi corazón aún debe entender el propósito divino. Las dudas de Santiago continuaban inquietándolo. Mientras caminaban por las calles de Nazaret, se encontró con un par de ancianos que le hablaron de las visiones que habían tenido, del futuro y del Mesías que vendría. Necesitaba respuestas y encontró en esos sabios un hilo que le mostraba que Dios nunca había dejado de trabajar entre su pueblo. Al caer la tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, Santiago se sintió abrumado ante la grandeza de lo que podría estar en juego. ¿Estamos preparados para los propósitos de Dios? ¿Estamos listos para seguir a aquel que fue enviado a traernos redención? La brisa ligera trajo consigo un susurro de esperanza, y Santiago sintió que estaba más cerca de un entendimiento, aunque la duda aún lo acosaba. Con fe renovada, se dirigió hacia el lugar donde su hermano compartía su mensaje, preguntándose en su interior si, al final, todo se conectaría con el propósito prometido por Dios. Las sombras y luces del camino se continuaban moviendo en la distancia, preparándolo para descubrir que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que él podía percibir en ese momento. Así, en su corazón comenzó a surgir una pregunta crucial: ¿está mi hermano listo para cumplir con lo que le espera, o será mi fe la que deberá sostener lo que se acerca? Las revelaciones aún debutaban, y el despliegue de la voluntad de Dios estaba por llegar a su clímax divino, donde el verdadero sacrificio se revelaría. Santiago avanzaba decidido, su corazón aún palpitando con la incertidumbre, mientras el sol se despedía pintando el cielo de tonos anaranjados. La sinagoga de Cafarnaúm lo acogía con murmullos familiares, allí, donde la voz de Jesús resonaba como la melodía prometida, y donde la gente se congregaba con esperanzas desbordadas y corazones cargados. Al llegar, se mezcló entre la multitud que esperaba ansiosa un nuevo mensaje. Los murmullos crecían, pues la noticia de su milagro más reciente había penetrado hasta los rincones más remotos. Le devolvió la vista al ciego, decían los murmullos entre risas y asombro. Santiago, sin embargo, sentía más que un revuelo, una profunda necesidad de comprender lo que significaba todo eso, no solo para los demás, sino para él mismo, y para su hermano. En el centro de aquella habitación, Jesús se erguía como un faro iluminado por la luz de un nuevo amanecer. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Lucas 4:21, proclamó. El auditorio se contorsionaba entre la maravilla y el escándalo. ¿Cómo podría aquel carpintero de Nazaret en realidad ser el Mesías? Santiago sintió que sus dudas volvían a él como olas impetuosas. Entre los presentes, algunos fariseos intercambiaban miradas llenas de desdén. Uno se levantó audazmente y retó a Jesús: ¿cómo puedes hablar con tal autoridad? ¿No conoces nuestras leyes? ¿No has sido ungido por los clérigos de la ciudad? La tensión se palpaba en el aire, el desafío sugería que las mechas de una tormenta ya habían sido encendidas. En verdad os digo, respondió Jesús, con una calma reverente, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Lucas 4:24. Las palabras hicieron eco en la mente de Santiago.
¿Acaso su propia familia no estaba también dividida? En esos momentos cargados de energía, se dio cuenta de que no solo el pueblo lo cuestionaba, sino que sus propios pensamientos eran un duelo entre la fe y la incredulidad. Mientras las palabras de su hermano penetraban el corazón de la multitud, Santiago observó las reacciones que se multiplicaban. Algunos se agitaban, otros lloraban. No era solo el milagro lo que impactaba, sino la revelación de su identidad divina. Santiago pensó en el ángel que había visitado a María, las promesas de Dios estaban en juego, y su dulce madre ahora debía compartir el dolor de un hijo que enfrentaba la oposición. Al salir de la reunión, Santiago se encontró con Pedro, quien había sido transformado por el mensaje de Jesús. Es el Hijo de Dios, afirmó Pedro con fervor, con cada milagro él revela la gloria del Padre. Santiago, con los ojos brillantes de la lucha interna, replicó, ¿y si él es rechazado? ¿Cómo podemos saber que su camino es el correcto? Pedro lo miró intensamente. La verdad se revela en el sufrimiento, justo como las Escrituras lo dicen. A veces es en la oscuridad donde la luz brilla más intensamente. Su gloria no se limita al presente, sino que es una promesa que irrumpe en toda la creación. Mientras se alejaban, la incertidumbre se retorcía en el corazón de Santiago. Las advertencias de su madre resonaban en su mente. El camino de Dios es misterioso. Este era un viaje que podría llevar a dolor, pero, ¿y si la clave era precisamente allí, en ese sufrimiento? Los fariseos comenzaron a tramar en las sombras, buscando oportunidades para desmantelar la obra de Jesús. Santiago se sintió aún más consternado. El plan que había comenzado en el corazón de Dios parecía estar en juego, y su hermano era el hilo dorado que lo unía todo, el puente entre la humanidad y el divino. Esa noche, mientras el cielo estrellado contemplaba la tierra, Santiago se arrodilló en la oscuridad de su habitación, sintiendo el peso de lo que se avecinaba. Si tú, mi hermano, eres quien dices ser, entonces, ¿qué se espera de mí en este designio divino? Y así, con cada latido, el latido de la historia eterna comenzaba a despertar. La voz del cielo resonó en su corazón, el sacrificio que se acerca es parte de un plan que trasciende el tiempo. Una nueva pregunta emergió en su espíritu: ¿está mi fe preparada para sostener la verdad que vendrá? En el horizonte, la sombra del sacrificio se alzaba, el sacrificio inminente revelaría la profundidad del amor del Padre y el propósito sublime de la redención. Las revelaciones estaban por desatarse, como gotas de lluvia que anticipan una tormenta prometida, donde el pacto se sellaría en el clamor de un sacrificio perfecto. Al despuntar el alba, Santiago se levantó, aún con las palabras de su hermano resonando en su corazón, pero ahora acompañado de una inquietud que crecía como un fuego inextinguible. La imagen del rostro sereno de Jesús en la sinagoga se multiplicaba en su mente, la calma con la que soportaba la oposición obsesionaba sus pensamientos. Mientras los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar Cafarnaúm, la incertidumbre lo llevó a un propósito inquebrantable: debía buscar la verdad detrás del velo de la revelación. Santiago se dirigió hacia el lago, buscando la soledad y la reflexión. Al estar frente a las aguas tranquilas, las preguntas emergían como burbujas de un fondo oscuro. ¿Cómo es posible que este sea el camino de la redención?, murmuró para sí mismo. ¿Cómo podría este hombre, el hermano de mí mismo, ser el cumplimiento de las profecías de antaño? Recordó las palabras de Isaías: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esa profecía danzaba en sus pensamientos, llena de misterio y asombro. De repente, la visión de Jesús regresó, su mirada llena de compasión, y su voz, como el eco de la verdad, decía: el camino al Padre es a través de mí. Juan 14:6. Santiago sintió una convicción profunda: las promesas que habían sido anunciadas desde antiguo estaban a punto de manifestarse. Sin embargo, ya no era solo un espectador, ahora se encontraba en el centro del relato divino. En ese momento de reflexión, su mente viajaba a su infancia, cuando María les había contado cuentos sobre el Mesías, como un hilo dorado que unía todas las historias de su pueblo. Recordó cómo su madre había cuidado cada detalle de la infancia de Jesús. La luz de la verdad brilló en él. Quizás había más que simple historia en esas palabras, quizás el verdadero plan había estado oculto en su vida desde el principio. Fue entonces que un grupo de pescadores pasó junto a él: Pedro, Andrés y Juan,
Todos compartían sus propias historias, revelando cómo la vida de Jesús había tocado sus corazones con asombro. Él transforma lo ordinario en lo extraordinario, comentó Pedro con un brillo en sus ojos. Santiago, animado por las historias, se unió al grupo decidido a descubrir su lugar en este relato. Mientras caminaban, la discusión creció en fervor, y las palabras del profeta Miqueas resonaban en sus mentes: pero tú, Bet-Lehem Efratá, pequeña para ser entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que será gobernador en Israel. Miqueas 5:2. Santiago sintió que el tiempo del cumplimiento se acercaba, y con el cumplimiento, el desafío de la fe se erguía ante él. Sin embargo, entre las sombras de su esperanza, la incertidumbre se cernía. Los fariseos no estaban pasivos, planeaban buscar el momento adecuado para atrapar a Jesús en su red de cuestionamientos y acusaciones. La voluntad del pueblo estaba en juego, y la fe de muchos colgaba de un hilo. ¡Qué tensión! ¿Sería suficiente su creencia en la identidad de su hermano como el Mesías para enfrentar la inminente tormenta? Santiago sentía que debía preparar su corazón para el camino de los sufrimientos. Cuando la tarde comenzaba a caer, la multitud se arremolinaba en las calles, clamando por sanidad y respuestas. El bullicio era abrumador, y Santiago se dirigió al centro, determinado a ser un testigo del poder divino. Allí, una mujer clamó con voz quebrantada: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud se tornó en un murmullo ansioso, y en ese instante, Santiago sintió que se delineaba un nuevo capítulo en la historia de salvación. Las labores del cielo estaban en movimiento, la voz del cielo resonó en su oído una vez más: la redención no es solo para el futuro, sino para cada momento, aquí y ahora. Santiago comprendió que él, como cualquiera, tenía un papel en este divino designio. ¿Está mi corazón inclinado a creer?, se preguntó, el eco de la pregunta reverberando en su ser, con su mirada fija en Jesús, quien comenzaba a sanar y a liberar. Santiago entendió que cada herida predecida era parte de la revelación. Las sombras estaban acercándose, y el sacrificio pronto cubriría la tierra, pero cada carácter presenciaría su redención a través de ello, revelando el profundo amor de Dios por su creación. Este acto no solo impactaría su actualidad, sino que establecería un pacto eterno. Cuando la luz comenzó a tintinear en el horizonte, Santiago estaba preparado. El misterio detrás del plan divino se desplegaría en el tiempo. El hombre que había visto crecer a su hermano hacia el cielo, estaba a punto de entrar al camino guía de la gloria. La pregunta final que lo arropaba, resonó en su corazón: ¿estoy listo para permitir que la verdad de este sacrificio transforme mi vida? Las puertas de la revelación se entreabrían, dejando entrever el vasto propósito de Dios. El sacrificio se acercaba y el tiempo de cumplimiento estaba a la vista. Mientras el plácido lago de Cafarnaúm reflejaba la luz del ocaso, Santiago se sintió atrapado entre el asombro y la incertidumbre. La multitud continuaba congregándose, unida por la esperanza que emanaba de las enseñanzas de su hermano, quien, como un faro en la oscuridad, ofrecía luz a los corazones heridos. Sin embargo, los ecos de los cuestionamientos farisaicos se alzaban sobre las multitudes. ¿Sería este el tiempo del Mesías, o simplemente ilusiones de un pueblo cansado?, pensó Santiago mientras sus ojos contemplaban a aquellos que buscaban consuelo y sanidad. Era una escena de fe entrelazada con miedo, el baluarte de una esperanza frágil que emergía de la historia olvidada de su pueblo. Fue entonces que escuchó la voz de Pedro entre la multitud, narrando cómo, en un encuentro con Jesús, había olvidado su propia identidad, dado que el asombro de lo divino había transformado su corazón. «Él es el cumplimiento de nuestras esperanzas», exclamó Pedro. «Cuando le llamamos, Él responde». Las palabras de Pedro calaron hondo en el espíritu inquieto de Santiago. Recordó las antiguas promesas de Dios a su pueblo y cómo las profecías, una tras otra, comenzaban a tomar forma en la realidad personificada de su hermano. A medida que las horas avanzaban y la multitud crecía en fervor, Santiago vio a Jesús acercarse. La compasión en su rostro era una convicción de amor divino. Sin embargo, una nube de oposición se cernía, cuando los fariseos se presentaron, preguntando con astucia: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Las palabras eran como flechas lanzadas para enredar a Jesús en su propia respuesta.
Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, contestó Jesús, y Santiago sintió la presión en su pecho, la tensión entre las expectativas humanas y el plan eterno. La multitud murmuró confundida, muchos no podían comprender que él hablaba del templo de su cuerpo, y que esa revelación era la clave del misterio que siempre había existido. Santiago sintió cómo su corazón latía con una mezcla de cautela y fe. Comenzaba a entender que su hermano no solo estaba cumpliendo las antiguas profecías, sino que también estaba desmantelando los cimientos de una religión que había olvidado cómo amar, cómo liberar. La confrontación era inminente, el tiempo se acercaba, y los corazones se dividían en su aceptación o rechazo de la verdad. ¿Hasta cuándo esperarás, Santiago? Resonó de nuevo en su mente la voz del cielo. Las preguntas que había albergado ahora exigían respuestas. La necesidad de creer no era solo de los demás, sino de su propia alma. El peso de la herencia de su hermano caía sobre sus hombros como un manto sagrado y pesado. Mientras los fariseos se retiraban, conspirando en las sombras de sus corazones, Jesús se dirigió a aquellos que habían estado a su alrededor, realizando milagros y mostrando el camino. Todos los que creen en mí, las aguas de la vida correrán dentro de ellos, prometió Jesús, y Santiago comprendió que esta era la esencia de la fe, recibir el don de la vida que él ofrecía. Las palabras se grabaron en su espíritu. No solo es un acto de fe, es el nacimiento de una nueva vida, reflexionó Santiago mientras observaba la expresión de esperanza grabada en los rostros de aquellos que escuchaban. Su propia decisión se hacía inevitable, como un río que corre hacia el mar, llevando consigo la incertidumbre a la decisión de creer, y así, bajo el ocaso de ese día, una certeza emergió. Santiago supo que la revelación del plan soberano de Dios sería un camino lleno de sufrimientos, pero estructurado en una fe que podría transformar no solo su vida, sino a toda la humanidad. La redención no era solo un anhelo, sino un presente que sería entregado. Sin embargo, el viento trajo un susurro inquietante a su espíritu. ¿Está preparado el corazón del pueblo para lo que está por venir? ¿Y el tuyo, Santiago? La sombra del sacrificio se cernía, y con ella, una pregunta atrapante emergió en su ser: ¿qué ocurrirá cuando el Evangelio desafíe las tradiciones y el sacrificio replantee la verdadera adoración? Así, Santiago estaba listo para seguir el camino, porque el cielo se preparaba para abrir un nuevo capítulo en la historia de la salvación. A medida que la noche se cernía sobre Cafarnaúm, el aire se tornaba denso con la expectativa y el murmullo de los corazones inquietos. Santiago estaba inmerso en la profunda reflexión de las palabras de su hermano, y cada latido de su pecho parecía resonar con la urgencia de un mensaje que aún no comprendía por completo. En la penumbra, las estrellas comenzaron a brillar como testigos silenciosos del inminente desenlace que el cielo había determinado. De repente, la multitud se aglomeró, y Santiago sintió que la atmósfera cambiaba. Alguien gritó, llamando la atención sobre una figura que se presentaba a lo lejos. Era Jesús, atravesando la oscuridad, su ser iluminado por una luz que no era de este mundo. Con paso firme y corazón en paz, él avanzaba hacia el grupo, transformando la inquietud en anhelo. «Él viene», susurró una voz emocionada entre las masas, y una ola de murmullos se esparció, como si un fuego se avivara entre ellos. Santiago observó cómo la gente se adentraba más en la oscuridad, buscando una respuesta a sus ansias, y como aquellas antorchas, encendidas por la fe, iluminaban sus rostros. ¿Serás tú el que libere a Israel de su opresión?, preguntó una anciana, su voz quebrada por la esperanza. ¿O solo un soñador más que se desvanecerá al primer rayo del amanecer? Con esa pregunta, el eco de las dudas humanas se elevó, resonando en el corazón de Santiago como un eco distante de su propia incertidumbre. A medida que Jesús se acercaba, su mirada plena de amor y comprensión caló en el alma de aquellos que lo rodeaban. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», proclamó con autoridad. Los fariseos, que ya se habían reagruado en las sombras, lanzaron miradas incrédulas, preparando su discurso mordaz para enfrentar lo que ahora consideraban una amenaza. El silencio se hizo profundo, y una tensión se instaló entre la multitud y los acechadores. Sin embargo, antes de que los fariseos pudieran hablar, Santiago sintió que una fuerza poderosa lo impulsaba a adelantarse. En un instante de valentía, y quizás de locura, se expresó: ¿cómo puede el hombre ser liberto, si permanece encadenado por sus propias dudas?
Las miradas se posaron sobre Santiago, y un murmullo inquieto recorrió a la multitud. Jesús sonrió ante la confesión de su hermano, como si Dios mismo estuviese revelando la verdad que necesitaba salir a la luz. La verdadera libertad está en creer en lo que aún no se ve, dijo Jesús. Los que son libres en mí, son verdaderamente libres. Santiago sintió que la palabra del Maestro penetraba en sus entrañas, y la revelación lo sacudió. Comprendió que el sacrificio estaba inscripto en el propósito divino, a través de su amor y entrega, muchos conocerían la esperanza y la sanidad que tanto anhelaban. Aquel momento era crucial, la división ya no solo sería entre los que creían y los que no, sino también entre los que se atrevían a aceptar el reino de los cielos y aquellos que preferían las seguridades de sus tradiciones. Mientras el debate empezaba a arder entre Jesús y los fariseos, con sus herramientas de la ley y la tradición, Santiago percibió cómo las palabras de su hermano eran la clave al misterio divino. Cada afirmación, cada parábola, era una puerta abierta a la revelación del reino, pero ¿estaba preparado su hermano para soportar el peso de la verdad? ¿Qué más podría haber en este camino, Santiago? Resonó la voz del cielo en su mente. Era un llamado a la acción, a abrazar lo que estaba por venir con todas sus consecuencias. Un futuro incierto emergía en su visión, y la revelación se gestaba en un ciclo de muerte y vida. Santiago sabía que debía prepararse, porque el sacrificio no solo era un destino para Jesús, él también sería llamado a cargar su cruz. La multitud se convirtió en una marea de fervor, mientras las palabras de Jesús se esparcían como semillas en la tierra fértil. Aquello era el inicio de algo monumental. La revelación del amor restaurador de Dios comenzaba a tomar forma, y así, Santiago, envuelto en la luz del amor fraternal y el peso de la profecía, supo que la historia a la que estaban siendo llamados resultaría en una tormenta de redefinición. La pregunta que giraba en su mente era ahora clara, de resonancia misteriosa: ¿puede el verdadero sacrificio levantarse de las cenizas del rechazo y la incredulidad? El destino aguardaba bajo el alba de un nuevo amanecer, y Santiago sentía que su corazón latía en sincronía con el compás del cielo. ¿Qué revelaciones aún quedaban por desatarse en el gran plan soberano de Dios? La noche continuaba su avance majestático, mientras la multitud se arremolinaba en torno a Jesús, buscando respuestas que llenaran sus vacíos y ansias. Santiago observó el rostro de su hermano iluminado por la llama de la fe, y comprendió que la batalla no solo transcurría en el ámbito físico, sino también en el profundo abismo de los corazones. Pronto, 1000 voces se alzarían en clamor, pues la confrontación se tornaba inevitable. ¿Qué autoridad tienes para hablar así?, lanzó uno de los fariseos, su voz rasposa como el eco de antiguos muros. ¿No somos nosotros los guardianes de la ley? ¿Desprecias nuestra tradición? Sus palabras eran dagas, crueles y afiladas, dirigidas a despojar la perspectiva que Jesús ofrecía. El maestro, con una calma que sorprendía, respondió: no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. En verdad, os digo que lo que está escrito se cumplirá hasta la última letra. El aire se llenó de un silencio tenso mientras la multitud, atrapada entre el temor y la expectativa, aguardaba la revelación. Santiago, sintiendo el ardor en su interior, se adelantó una vez más, sintiendo que la embestida del miedo se convertía en fe. Los libros de los profetas han hablado de un Mesías que tendría que padecer. ¿No es este el tiempo en que nuestras esperanzas deben volar hacia lo alto, más allá de nuestro entendimiento? Las palabras de Santiago resonaron, como un eco de Jeremías en medio de las sombras. Los fariseos intercambiaron miradas, su confusión se tornaba visible, aunque la ira aún ardía en sus corazones. Fue entonces que Jesús, con una mirada penetrante, se dirigió a ellos: ¿no leáis en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular. Un murmullo se elevó, atestiguando que sus palabras calaban hondo, provocando que algunos sintieran aún más la urgencia de la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Santiago, sintiéndose parte de algo más grande, presenció cómo su hermano comenzaba a delinear el camino de la redención con cada parábola que compartía. Jesús habló de un buen pastor que da su vida por las ovejas, y de la puerta que nadie puede abrir, salvo por él. La naturaleza de su misión comenzaba a revelarse, atrayendo corazones hacia la luz de la gracia. La multitud, cautivada por las metáforas celestiales, era ahora una marea de fe latente, y sin previo aviso,
Un grupo de personas, que habían llevado a un paralítico en camilla, se abrió paso entre la multitud. Desesperados, clamaban a Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros, sana a nuestro hermano, porque solo tú tienes el poder. La urgencia de sus voces hizo vibrar el ambiente con una esperanza tangible. Jesús, viendo su fe, no tardó en pronunciar una afirmación impactante. Hijo, tus pecados te son perdonados. Las reacciones fueron inmediatas y encontradas. Algunos exclamaron en asombro, mientras otros se escandalizaban por considerar un acto blasfemo. La división se hacía más palpable, la desesperación y el anhelo se entrelazaban entre aquellos que buscaban la verdad. Santiago, sintiendo el peso del momento, comprendió lo que estaba en juego. ¿Acaso no es la obra de Dios demostrar su poder en medio de la necesidad? ¿No son los desesperados quienes deben hallarse en su presencia? Preguntas retumbaban en su ser, una bomba de verdades detonando en su mente. Mientras la atmósfera se cargaba aún más de tensión y expectación, Santiago tuvo un destello de revelación divina. El camino hacia el sacrificio que vislumbraba no solo era una carga, era el reflejo del amor supremo, del sacrificio mayor que pronto se manifestaría en el corazón de su hermano. El murmullo colectivo de la multitud se hizo eco de incertidumbre al preguntar: ¿quién es este que pronuncia cosas tan grandiosas? El destino de Israel, de cada alma presente, pendía de un hilo. Y Santiago, sintiendo el llamado del cielo, se preparó para la contienda de corazones. La revelación estaba a punto de ser desatada, y el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse en cada palabra, en cada acto. ¿Qué seguiría a esto?, se preguntó Santiago. La respuesta aguardaba entre la luz y la oscuridad, pues el sacrificio no solo modelaría el destino de su pueblo, sino que también redefiniría la historia misma. ¿Estaría el mundo listo para el poder de la gracia que cambiaría todo? Mientras la multitud se agitaba, el murmullo se convirtió en un clamor que resonaba no solo en las calles de Cafarnaúm, sino en los cielos mismos. Jesús, consciente de que cada palabra y cada milagro acercaban a un destino ineludible, enfrentaba la creciente oposición de los fariseos con una clara determinación. El corazón de Santiago palpitaba en un vaivén entre la fe y la duda, mientras contemplaba la lucha espiritual transcurrir ante sus ojos. ¿Quién es este que perdona pecados?, se preguntaban los fariseos, incrédulos ante la proclamación de Jesús. En sus corazones ardía la ira, pues creían que la autoridad espiritual era suya, y que nadie, salvo los elegidos, podía decir lo que aquel hombre decía. Santiago, por su parte, sintió que una compasión profunda empezaba a brotar en su interior, no solo por su hermano, sino también por aquellos que, en su confusión, se hallaban refractarios a la verdad. Si solo pudiéramos abrir los ojos de los ciegos a la realidad de este Mesías, pensaba, y en ese momento comprendió que su propia fe necesitaba un avivamiento. Observando el rostro de Jesús, lleno de paciencia y amor, la revelación comenzó a florecer en su corazón. El sacrificio que se avecinaba era inevitable, y no solo para salvar a un pueblo, sino para liberar a la humanidad entera del pecado. Mientras el paralítico fue descendido por sus amigos desde el tejado, la habitación estaba cargada de expectativa. La fe de aquellos hombres era palpable, como aire fresco en medio de una tormenta. Jesús, al verlo, no se limitó a curarlo físicamente, sino que, en un acto de profunda significancia, lo perdonó espiritualmente. Tus pecados te son perdonados, dijo, atrayendo gasps de asombro y murmullos de rechazo al mismo tiempo. El poder del cielo se manifestaba en palabras que, en su esencia, desafiaban la misma tradición de aquellos que se creían los custodios de la ley. Santiago observó a su hermano con renovada admiración, sintiendo que la fe circundante empezaba a calar en él. El acto de perdón era más que un milagro, era una invitación al arrepentimiento y a la vida nueva. ¿A dónde nos llevará esto?, se preguntó con inquietud. ¿Cuánto tiempo hasta que este revolucionario mensaje se convierta en un escándalo en nuestra sociedad? Reflexionaba. Los fariseos, incapaces de callar su indignación, comenzaron a murmurar y a conspirar. ¿Quién es este que blasfema?, se decían entre ellos, buscando desacreditar la autoridad de Jesús. Sin embargo, Santiago sintió que la lucha no era solo entre hombres, sino entre el reino de la luz y las sombras de la incredulidad.
En aquel instante, el peso de la responsabilidad se posó sobre sus hombros, fue entonces que, en medio de la convulsión, Jesús se dirigió a ellos. ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Preguntó, permitiendo que sus palabras cortaran el aire como una espada de doble filo, penetrando en las incongruencias de sus corazones. Era un llamado claro al contraste entre la incredulidad y la fe, una selección que cada ser humano debía enfrentar. El paralítico, levantándose por primera vez en años, comenzó a andar, su cuerpo restaurado y su alma renovada. La multitud estalló en júbilo y alabanza, pero en las sombras, los ancianos se cerraban más en su incredulidad. Santiago vio la liberación del paralítico como una representación pura de la gracia de Dios, un espejo de lo que estaba por acontecer en un futuro cercano. Sin embargo, el temor a la reacción de sus líderes religiosos llenaba el aire. ¿Están listos para la verdad que se avecina?, se preguntaba Santiago. ¿Creerán cuando lleguen las pruebas finales de fe? El sacrificio se asomaba en el horizonte no solo como un evento, sino como un momento fundamental donde las verdades de Dios se manifestarían de forma implacable. Mientras la multitud se dispersaba, Santiago sintió la urgencia de una elección. La revelación de la identidad de Jesús estaba, sin duda, en el umbral. En su corazón resonaba la sabia advertencia de su madre: el camino de Dios es misterioso. La incertidumbre de su futuro se convertía en una promesa de transformación. Así, Santiago se adentró en el bullicio de la multitud, decidido a buscar la verdad detrás del murmullo de los valles y las montañas. El plan soberano de Dios se deslizaba como un río no visto, y él sabía que cada paso hacia la verdad se filtraría a través de la esencia misma del sacrificio que se debía presentar. La gloria que vendría sería como un relámpago en un cielo oscurecido, iluminando corazones, pero también confundiéndolos. Las decisiones de fe surgen de la revelación del sacrificio, las sombras se alzan, y en ellas, Santiago sabía que el plan de Dios no se detendría ante la incredulidad. ¿Estoy listo para lo que vendrá?, se inquirió, mientras una llama de esperanza y anticipación comenzaba a arder en su interior. La historia estaba a punto de tomar un giro de proporciones eternas, la revelación del sacrificio perfecto se acercaba, y con ella, un nuevo capítulo en la historia del Redentor que cambiaría la faz de la creación. En su corazón, sabía que había llegado el momento de entender la profunda conexión entre el sacrificio y la redención, y la pregunta que resonaba su espíritu se tornó un anhelo: ¿cómo transformaré la incertidumbre en fe, y la duda en el fuego de la convicción? Las revelaciones aún eran un misterio, pero el eco de la providencia divina prometía la revelación de un amor que trasciende el entendimiento humano. Así, Santiago se preparó para la revelación que no solo cambiaría su vida, sino la historia misma del mundo.